Buenas tardes. Saludos y bienvenida a todos los presentes y bienvenida también a doña Teresa Freixes. No sé si lo pronuncio bien. Freixes. Que no es la primera vez que interviene desde esta tribuna. Ya lo hizo en el 18, con motivo de un libro sobre el 155, ¿verdad? Y aquello era un acto organizado por el Colegio de Abogados y esto de hoy es un acto, el último del ciclo sobre el Estado de Derecho que ha llevado a cabo la Academia a lo largo de este curso académico. Y para cerrarlo, pues nos acompaña doña Teresa, que va a ser presentada por el vicepresidente de la Academia, profesor Javier Liñán. Tienes la palabra. Gracias, querido presidente. Gracias además por cederme el honor de presentar a Teresa Freixes San Juan, que nos honra hoy con su presencia, clausurando este ciclo del Estado de Derecho, con su conferencia Estado de Derecho y Ciudadanía Europea. No es difícil, francamente, presentar a una prestigiosa catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha sido reconocida como una cátedra Jean Monnet ad personam, que es vicepresidenta de la Academia Europea de Doctores y que preside el Club Citizens Pro Europe, tal como reza la invitación formal que ha cursado esta Real Academia. Es fácil suponer y comprobar en Internet, por lo que no me voy a detener en explicar uno por uno sus muchísimos méritos, que bajo todo esto pues subyace un currículum profesional extraordinario y brillante que justifica que instituciones como el Consejo de Europa, la Comisión Europea, varios países, la Conferencia sobre el Futuro de Europa, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea o los premios de Asturias en Ciencias Sociales le hayan solicitado su asesoramiento y su colaboración. Y explica desde luego que otras tantas instituciones pues hayan reconocido su impronta en el mundo jurídico europeo y español con un doctorado honoris causa, con premios como el primer Premio Nacional Muñoz Torrero a los valores democráticos y constitucionales o el Premio Otto de Augsburgo concedido por Paneuropa a los valores europeos, ambos de 2021, por solo citar algunos de los últimos años. Pero todo esto no es más que la consecuencia natural, lógica, creo yo, de un discurso, de alguien que tiene un discurso jurídico propio, amplio, denso, riguroso, honesto, sincero y comprometido. Un compromiso, además, con los valores que expresan lo más vital de nuestra dimensión constitucional, española y europea: la democracia, los derechos y libertades fundamentales y el Estado de Derecho. Por eso estamos tan satisfechos de tenerla entre nosotros. Por eso era necesario que participara en este ciclo con el que esta Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada ha querido estar presente en el debate de mayor trascendencia política y jurídica de nuestra atribulada historia reciente en España y en toda Europa. Y por eso yo voy a dejar de hablar y vamos a empezar a escucharla a ella, que es lo importante. No sin antes, esto sí, volver a darle las gracias por atendernos y sobre todo por el alivio intelectual que nos da saber que tenemos una voz como la de Teresa Freixes en estos momentos de tanta inquietud. Es un honor y es un placer tenerte entre nosotros. Muchas gracias, Teresa. He terminado, señor presidente. Muchas gracias a esta Real Academia
presidente, secretario, los miembros de la Academia, de permitirme volver a estar otra vez aquí en Granada, esta ciudad tan maravillosa, en cuya universidad he estado tantas veces. Veo aquí colegas míos, Gregorio Cámara, Agustín Ruiz Robledo, y que me trae tan entrañables recuerdos, porque la verdad es que he podido trabajar muy a gusto con todos ellos. Y es cierto, estamos en unos momentos realmente complicados, difíciles, no solamente aquí, sino pues prácticamente en todo el mundo, porque incluso si nos tenemos que referir al objeto de esta conferencia, que es el Estado de Derecho, pues vemos cómo ha habido tribulaciones, variaciones y muchas dificultades para configurarlo jurídicamente, y no digamos para que no quede en una entelequia jurídica, sino que se transforme realmente en algo que sirva para pues presidir nuestras sociedades, nuestro sistema jurídico y nuestra manera de entender el mundo. Cuando tenemos que analizarlo en relación con la Unión Europea, no es el mismo análisis que tenemos que hacer si lo analizamos en el contexto de nuestra Constitución, a pesar de que estamos frente a la misma institución jurídica, el Estado de Derecho, pero que cumple con funciones diferentes en los sistemas jurídicos europeo y español, y además pues sus aplicaciones prácticas son también distintas en ambos sistemas. Seguramente muchas de las cosas que voy a decir ya se las han explicado a lo largo de este ciclo, pero voy a intentar pues presentarles de qué manera este Estado de Derecho nos puede ayudar en lo que es el análisis y sobre todo en la configuración de lo que tendría que ser nuestro sistema jurídico en el marco europeo, que es donde nos movemos. Claro, cuando estamos pensando hoy en el Estado de Derecho en la Unión Europea, enseguida decimos artículo 2, los valores de la Unión. En el artículo 2 quedan enumerados los valores de la Unión Europea y pues eso significa que está reconocido en el caso europeo al más alto nivel, porque es un valor de la Unión Europea que tiene efectos jurídicos muy concretos y mecanismos de verificación y de control también muy, muy concretos. Pero no siempre ha sido así. A pesar de que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empiezan a crear las primeras organizaciones europeas, Consejo de Europa y después la Unión Europea, el Estado de Derecho estaba presente. Si recordamos el Congreso de La Haya, pues ya en aquellos momentos se dijo que Europa tenía que configurarse alrededor de 3 pilares, que serían el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Pero en aquellos momentos no se sabía exactamente cómo eso se iba a configurar. Lo promovió el movimiento europeo, acudieron a ese congreso intelectuales, políticos de todo el mundo, digamos, occidental, y a esa Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial se la configuró con un marco que después ha presidido el desarrollo posterior de las organizaciones europeas y de los distintos países europeos. Fíjense que ya en ese año, en el año 1948, se constató la necesidad de contar con un tribunal que pudiera garantizar que los principios y todas las disposiciones que derivarían de la creación de las organizaciones europeas fueran efectivos. Y en ese Congreso de La Haya, el Estado de Derecho, sobre todo alrededor entonces de lo que fue el imperio de la ley,
junto con la división de poderes y la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, se pergeñaron como un elemento importantísimo en el devenir de Europa. A partir de ahí, en todos los tratados europeos, el Estado de Derecho ha estado presente, pero no siempre de la misma manera. Primero fue una especie de principio integrado en la parte dispositiva como gobierno de la ley, porque el Estado de Derecho solía salir en los preámbulos y luego cuando íbamos a los artículos se hablaba del gobierno de la ley y otras veces se hablaba de la preeminencia del derecho. Este principio, desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a lo largo de múltiples sentencias, después ha pasado a ser un valor. Y claro, no es lo mismo un principio que un valor. Este valor del Estado de Derecho aparece por primera vez en un texto escrito cuando preparamos la non data Constitución Europea. Cuando preparamos el texto de lo que queríamos que fuera la Constitución para Europa, en el artículo 2 establecimos exactamente lo que tiene hoy el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Fue muy dificultosa la elaboración de este artículo y entonces estaba integrada en la Convención para el Futuro de Europa en el grupo de Giuliano Amato, que nos encargaron la preparación de lo que serían estas partes más dogmáticas de la Constitución Europea, es decir, no el diseño institucional, sino los grandes principios. Y costó mucho poder convencer al resto de la Convención y después también a los Estados miembros que tenían que ratificar el Tratado sobre la Constitución Europea, que ese artículo 2 integrara como valores de la UE el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Yo recalco siempre este último párrafo porque algunos lo quieren interpretar diciendo los derechos de las minorías y no. Ahí fuimos muy precisos. Reclamábamos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, porque no podíamos catalogar a las minorías como un sujeto de los valores, sí a las personas. Este artículo 2 se completaba en una segunda parte en donde decíamos que estos que acabo de enunciar son valores comunes a los Estados miembros y que están presentes en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre las mujeres y los hombres. Con lo cual, ahí tenemos el frontispicio de lo que sería la construcción jurídica de valor más elevado dentro del Tratado de la Unión Europea, porque a pesar de que la Constitución Europea pues, no fue ratificada por el referéndum fallido que hubo en Francia y en los Países Bajos, el Consejo decidió no continuar con el proceso de ratificaciones. Luego la mayor parte del contenido de esa Constitución, por no decir el 90 y pico %, pasó a ser el Tratado de la Unión Europea. Cuando hablamos de valores, ¿a qué nos referimos en la Unión Europea? Porque, claro, existe el peligro de pensar que estamos ante un camino que pueda ser similar al activismo judicial que hubo en los Estados Unidos y que permitiera la creación de normas superiores derivadas del propio tratado. Tampoco estamos cercanos a lo que la jurisprudencia alemana definió como la tiranía de los valores, es decir, la aplicación indiscriminada de valores positivizados o no por parte del intérprete constitucional. El propio Tratado de la Unión Europea nos dice estos valores para qué tienen que servir y cómo se les tiene que garantizar. Los valores a tener en cuenta son los del artículo 2. No hay otros valores en el marco de la Unión Europea como construcción jurídica. También lo advierto porque muchas veces se habla de los valores europeos haciendo referencias a cuestiones que no son los valores del artículo 2. Entonces esos serán valores filosóficos o de otro tipo.
pero no los valores jurídicos del tratado. ¿Para qué sirven esos valores? El propio Tratado de la Unión Europea lo dice, porque no tienen únicamente una función interpretativa como pueden tener los valores en otros sistemas jurídicos, por ejemplo en el nuestro, los valores esenciales del ordenamiento jurídico, que tienen esa función interpretativa importantísima, pero que no va más allá de la función interpretativa. Como funciones concretas, el tratado establece que cuando un Estado quiera adherirse a la Unión, tiene que firmar explícitamente que va a respetar los valores del artículo 2 y que se compromete a promoverlos en común con el resto de Estados miembros. Es decir, hay ahí pues una función muy concreta. Si un Estado no se compromete a la defensa de esos valores, no puede estar en el marco de la Unión Europea. Y es más, además de ser necesarios para poder entrar, su respeto también tiene que ser necesario para poder permanecer en la Unión Europea, porque se establecen en los tratados exigencias sobre los valores y procedimientos para evitar que los valores no sean respetados por los Estados miembros de la Unión Europea. Con lo cual tienen unas funciones ya establecidas en los tratados que les diferencian de los valores de tipo filosófico o de los valores en otros sistemas jurídicos. No son, pues, conceptos jurídicos indeterminados tampoco, sino que tienen unos contenidos que están muy marcados. Y, sobre todo, en relación con el valor del Estado de Derecho, hay toda ya una literatura jurídica importante que establece contenidos para el Estado de Derecho. Se han elaborado marcos de referencia con indicadores para verificar su efectividad. Por ejemplo, pues en sendos documentos de la Comisión Europea se establecen mecanismos para poder evaluar si el Estado de Derecho se respeta o no, y además también en conexión con otras organizaciones europeas, por ejemplo, pues con la Comisión de Venecia, se cuenta también con un instrumento de verificación sobre el cumplimiento del Estado de Derecho. Por lo tanto, los contenidos no son abstractos, sino que están definidos en esos indicadores, que son muy precisos. No los voy a poder explicar porque estaríamos haciendo la conferencia sobre todo ello, y hay que referirse también luego a la ciudadanía europea, como reza el título de la misma. Además de tener esos contenidos que ya están indicados, es decir, que hay indicadores precisos, la Unión tiene mecanismos para defender los valores. Unos son de naturaleza política y otros son de naturaleza institucional. Como instrumentos de naturaleza política tenemos el procedimiento de sanción por infracción de valores del artículo 7 de los tratados, en donde pues intervienen las instituciones europeas que pueden acompañarse de dictámenes u opiniones de otros órganos para verificar si se produce una infracción de los valores europeos. Tenemos también lo que se llama el diálogo estructurado entre la Comisión y el Estado miembro que presuntamente pueda infringir los valores, que es un procedimiento que hemos aplicado en el caso español y que lo tenemos a medias todavía en su resolución para el caso del Consejo General del Poder Judicial, la elección de sus miembros y, digamos, el aseguramiento de la imparcialidad y la garantía de los jueces. Contamos también con lo que se denomina el mecanismo preventivo creado por la Comisión Europea, porque el instrumento del artículo 7 es de muy difícil aplicación. Se ha intentado aplicar 2 veces y no se ha llegado a culminar, y por un problema de origen, que ya lo advertimos cuando diseñamos el Tratado sobre la Constitución Europea. Dijimos, ¿cómo va a poder votar en el Consejo y requerir su unanimidad para ver si hay infracción o no de los valores si el Estado presuntamente infractor también tiene derecho a voto? ¿Claro? Lo bloquea siempre. Entonces, visto que esto es algo de imposible prácticamente
efectividad en todo su recorrido, se crea el mecanismo preventivo, que es un preartículo 7 y que, digamos, pues establece, a partir de un diálogo con el Estado presuntamente infractor, se intenta reconducir, se intenta que vuelva al redil, se le marcan objetivos y, pues, digamos, ha sido un poquito más efectivo, no digo mucho más, pero sí un poquito más efectivo, porque cuando se ha intentado aplicar a estados como, por ejemplo, a Polonia, a Hungría, a Rumanía, en el caso de Hungría y Rumanía no ha ido bien. En el caso de Polonia, acompañado con el cambio político que ha habido en el país, pues se consiguió revertir algunas de las situaciones de infracción del Estado de Derecho en relación con la independencia del Poder Judicial en las que había incurrido ese país. Por último, se les ocurrió también vincular directamente el respeto del Estado de Derecho con la recepción de fondos europeos, sobre todo cuando se crean los fondos Next Generation, con motivo de hacer frente a la crisis económica que derivó de la pandemia sanitaria, pues esta vinculación ha sido realmente bastante decisiva, porque a los países infractores se les han abierto procedimientos, se les ha sancionado con multas tremendas, o incluso, pues en el caso de Polonia, a una multa de 1 millón de euros al día mientras no revirtiera una situación concreta de parálisis y de intervención en el Poder Judicial que el gobierno estaba haciendo. Además de que se les han congelado fondos. Por ejemplo, en el caso de Hungría, pues se les ha congelado incluso el programa Erasmus. Es decir, que hay una cierta eficacia. Eso ya se hizo en el pasado y fue bastante efectivo. Sin tener este instrumento, se vinculó la recepción de fondos europeos, de los fondos estructurales, que entonces se les llamaba así, a los países cuando no transponían debidamente y no implementaban en los países las leyes de conciliación entre la vida personal y familiar. Los países del sur de Europa eran muy resistentes, no había manera de que tuvieran estas leyes de conciliación. A alguien en la Comisión Europea se le ocurrió, bueno, pues les bloqueamos esto, aprobaron un reglamento de fondos estructurales en donde se permitía ese bloqueo y en 6 meses las leyes se adoptaron en todos los estados. Es decir, que el tema de la no recepción de dinero está siendo un mecanismo realmente muy efectivo al respecto. Mecanismos jurisdiccionales de defensa del Estado de Derecho. Bueno, pues son los ordinarios que tiene la Unión Europea, como puede ser la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, que siempre es posible, y ahí tenemos presentadas sendas cuestiones prejudiciales en estos momentos. Veremos cuando se decidan por parte del Tribunal cómo lo interpreta él. También la interposición de un recurso de incumplimiento contra el Estado infractor por parte de la Comisión Europea, que también podría ser por parte de otro Estado miembro. Bien, pues estos mecanismos, a pesar de que no son espectaculares, por decirlo de alguna manera, pues sí que tienen una cierta eficacia y nos permiten, de alguna manera, pues poder valorar el nivel de respeto del Estado de Derecho en los Estados miembros y en el conjunto de la Unión Europea. No es un mecanismo de control, pero sí que es un indicador importante, el informe sobre el Estado de Derecho que cada año realiza la Comisión Europea, que luego es discutido en el Parlamento Europeo y es verificado también por el Consejo. Estos informes, me referiré después a ellos, han sido importantes en los últimos años, porque así como hasta hace relativamente poco tiempo
no dejábamos de ser un Estado que se constataba, como en muchísimos otros, pues alguna infracción, digamos, no diría menor, pero sí una infracción aislada en temas de verificación de Estado de Derecho. Pues hace un par de años que en los informes se viene señalando que podríamos estar incurriendo, si la situación no se remedia, en una infracción sistémica. Y claro, la infracción sistémica, eso ya sería algo realmente problemático, porque es lo que facilitaría la aplicación de mecanismos ya muy, digamos, intensos en lo que sería el control o la sanción que pudiera venir después de la aplicación de ese control. Vemos pues que la Unión Europea es bastante más que un mercado, como algunos continúan diciendo todavía, que es el club de los mercaderes, el club de los neoliberales. Bueno, no, es decir, evidentemente la Unión Europea surge como un mercado, el mercado común, empieza con un mercado común del carbón y del acero, continúa después con el mercado de la energía atómica, de la Euratom, y luego ya finalmente pues se crea la Comunidad Europea, que integra el resto de áreas económicas. Poco a poco esta Unión Europea necesita cada vez más, a medida que va creciendo, de un marco jurídico y político mejor regulado. Y así es como van apareciendo pues todas estas regulaciones de las instituciones desde un punto de vista ya muy parecido a lo que serían instituciones de los Estados, y como van apareciendo también pues estos mecanismos de control, y como van apareciendo también construcciones jurídicas importantes, como es la existencia del valor del Estado de Derecho dentro de la Unión Europea. Así también aparecen otras regulaciones referidas pues a la ciudadanía europea. Todo esto se enmarca en una evolución. La Unión Europea pues, es una organización supranacional que va evolucionando, que no sabemos muy bien cómo terminará. No lo sabemos muy bien, porque siempre ha habido como dos almas, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que es la discusión europea. Aquellos que pretenden situarla en un tema meramente económico y como menos regulaciones políticas mejor, y aquellos otros que partíamos de la idea, que ya la tuvo Jean Monnet, de los Estados Unidos de Europa, que no les hemos llamado nunca así por aquello de que, claro, parece que lo contraponemos a los Estados Unidos de América, pero evidentemente el modelo europeo ya desde el año 48 es un modelo federal, inspirado en el federalismo americano, pero también en el federalismo alemán. Quizás la idea más primigenia eran los Estados Unidos de América, pero después se ha visto en todas las regulaciones que tenemos en los tratados que el modelo es muchísimo más el alemán. El hecho, por ejemplo, pues de el bicameralismo, que en la Unión Europea tenemos una Cámara que representa a la población, la Cámara Baja, Parlamento Europeo, y por otra parte, pues la Cámara que representa a los Estados, que es el Consejo, un poco parecido al Bundesrat alemán, salvando las distancias, pero que viene a ser una representación de los Estados. Un bicameralismo que en el caso europeo es digamos, un bicameralismo complicado a veces en su ejecución, pero que responde a un principio federativo. De la misma manera que también es un principio federativo que está inspirado en el Tribunal Federal Americano, pero también en los tribunales constitucionales y supremos que tienen función de control de constitucionalidad en los Estados europeos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene que velar, como velan el resto, por el cumplimiento de sus constituciones. Pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace el control de, entre comillas, constitucionalidad, aplicando los tratados de la Unión Europea. Y ese es un principio que también lo hemos tomado del federalismo.
la ciudadanía europea. Ciudadanía europea, que es un invento un poco español, porque surge con regulaciones en los tratados y se nos dan unos derechos de ciudadanía concretos que hay que ampliar de alguna manera, porque Europa en estos momentos necesita contar con la complicidad de la ciudadanía. Y esa complicidad de la ciudadanía solamente se va a lograr si los ciudadanos la sienten suya. ¿Y cuándo sienten suya una constitución, los tratados europeos? ¿Cuándo sienten suya una constitución los ciudadanos? Cuando la comprenden, cuando se les aplica y cuando sucede, por ejemplo, como en Estados Unidos, que en un juicio va un ciudadano cualquiera y dice que se acoge a la enmienda número 4 y sabe lo que es la enmienda número 4. En cambio, nosotros no acabamos de saber bien exactamente qué derechos tenemos. Bueno, los juristas podemos hacer el cuadro, lo hacemos perfecto, nos sale muy bonito y hay un montón de derechos de distintas clases, categorías y con distintas garantías. Pero el ciudadano medio no tiene ni idea de ello. Entonces, ya hace bastantes años empezamos a trabajar en el marco del Parlamento Europeo la necesidad de contar con un estatuto de ciudadanía europea. De la misma manera que algunos nos decían, pero ¿por qué si ya tenemos los derechos de ciudadanía en el tratado? Sí, sí, claro, evidentemente, pero también tenemos en el tratado cómo se eligen a los parlamentarios europeos y tenemos una ley electoral europea que acaba de precisar estas cuestiones. Pues lo mismo con los derechos de ciudadanía, evidentemente los tenemos en los tratados, pero nos presentan problemas de aplicación e interpretación. Y si contáramos con un estatuto de ciudadanía que conectara los derechos de los tratados con aquellos derechos, los derechos de ciudadanía de los tratados, con otros derechos que están ya en el derecho de la Unión Europea, pero que no acaban de emerger de una manera, digamos, visible para el ciudadano, pues quizás podríamos ir avanzando en este sentido. La Unión Europea recoge un amplio catálogo de derechos, pero en forma dispersa y no sistemática. Entonces, pensando en ese Estatuto de Ciudadanía, han existido dos momentos clave. El primero fue la resolución del Parlamento Europeo del 12 de febrero del año 2019, en la que se fundamentaba la necesidad de contar con un Estatuto de Ciudadanía Europea y se concretaban diversos criterios dirigidos a conseguir su implementación. El segundo momento ha sido la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en cuyas conclusiones se ha incluido la necesidad de contar con ese estatuto e incluso se proponen distintos contenidos posibles para ese Estatuto de Ciudadanía Europea. Entonces, a partir de ello, en marzo de 2022, Renew Europa, hay que decir que eso es mérito, porque hay que señalar siempre quién, de Maite Pagazaurtundúa, que se batió el cobre tremendamente para poder conseguir que la idea fructificara en el seno del Parlamento Europeo, pues Renew aprobó una propuesta de Estatuto de Ciudadanía. Maite me pidió que la ayudara a concretarla, que trabajáramos en ello con un grupo de personas, y esta propuesta de Estatuto de Ciudadanía está adoptada. La presentamos en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, el Consejo también la analizó y hemos llegado a una serie de conclusiones al respecto, en donde lo que nos preocupaba mucho era poder hacer una propuesta que complementara los tratados, pero que no precisara de su reforma. Porque si hacíamos una propuesta que necesitase reforma de los tratados, ad calendas grecas nos lo remiten todo. Y además podría ser que no llegáramos nunca a ello. Y si no hay que modificar, pues nos evitamos cosas como podría ser, por ejemplo, que se tuviera que convocar una convención y que después, bueno, todo eso pues derivara en
una conferencia intergubernamental, luego que los estados lo aceptaran por unanimidad, etc. Tenemos dos textos de referencia como opiniones expertas, que son dos análisis de relevancia sobre esa propuesta que presentamos a la Conferencia sobre el Futuro de Europa y que luego les explicaré un poquito. El primero es un texto de la Secretaría General del Consejo, que es una evaluación técnica preliminar sobre las propuestas de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y fue adoptado el 10 de junio del año 22. El segundo es la opinión del Servicio Legal del Consejo sobre la propuesta de ley electoral preparada por el Parlamento Europeo, cuyo contenido tiene puntos en común con la propuesta de estatuto y que fue emitida el 14 de octubre del año 22. Entonces, teniendo en cuenta estos dos textos, perfilamos aquella propuesta inicial que habíamos preparado, sobre todo pues para convencer, cosa que eso sí lo conseguimos, que existe base legal para la adopción de un estatuto de ciudadanía, puesto que según el artículo 25 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo, por unanimidad y con la aprobación del Parlamento Europeo, puede adoptar disposiciones para reforzar o completar los derechos de ciudadanía enumerados en el artículo 22 del mismo tratado. Entonces, a partir de la base legal de este artículo 25, podríamos elaborar este Estatuto de Ciudadanía Europea. Tuvimos en cuenta también la Carta de los Derechos Fundamentales, ya que algunos de los derechos de ciudadanía están también regulados en la Carta de Derechos Fundamentales. Claro, ¿qué es lo que nos sucede? ¿Qué tenemos? Los derechos de ciudadanía de los tratados, más derechos que están a lo largo de los tratados en muchísimas partes. Tenemos la Carta de Derechos Fundamentales, que también incluye los derechos de ciudadanía, además de otros derechos que algunos están y otros no están en el tratado. Con lo cual, nos falta una sistemática que con poquitas, digamos, regulaciones pudiera hacer visible a la ciudadanía esos derechos que tendría en Europa complementariamente a los derechos que le otorgan sus constituciones nacionales. Entonces, la propuesta de Estatuto de Ciudadanía la presentamos estructurada en torno a 6 apartados: derechos de participación ciudadana, libertades ciudadanas, derechos de la ciudadanía a la buena administración, derechos digitales de ciudadanía y luego garantías de los derechos de ciudadanía y disposiciones adicionales. Claro, ahí tuvimos en cuenta las propuestas también de la propia Conferencia sobre el Futuro de Europa. Y eso es lo que a veces nos llevaba más allá del planteamiento inicial que podíamos tener. Respecto de los derechos de participación ciudadana, entiendo que únicamente uno de los que se proponen en la propuesta necesitaría de reforma de los tratados. E incluso yo proponía retirarlo para no dificultar la adopción del estatuto. Vamos a ver qué es lo que pasa al final. Es el caso del derecho que sale de una propuesta de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, derecho a impulsar una iniciativa ciudadana en la que se garantice la voluntad de sus impulsores. Esto es muy complicado. ¿Cómo vamos a poder garantizar una iniciativa ciudadana que es equivalente a nuestra iniciativa legislativa popular, que garantice que el resultado final sea concorde con lo que han propuesto los que lo han presentado? A ver, los parlamentos son soberanos. Es muy complicado esto. Incluso esto, si se quisiera llevar adelante, se tendría que reformar el tratado en ese sentido. Yo lo veo prácticamente imposible, porque esto podría llegar a modificar las competencias legislativas y el equilibrio institucional que tenemos, digamos, como base en el funcionamiento ordinario de las instituciones. Se tendría, entiendo, que matizar en algún sentido que no implicara esas injerencias. Una cosa es que reforcemos que lo que proponen los impulsores pueda llevarse a cabo, pero no en el sentido de garantizar que lo que han propuesto sea lo que realmente salga. Entonces nos estamos, de alguna manera, cargando el papel de un parlamento.
El resto de los derechos que se proponen no precisarían de tal reforma. ¿Cuáles son? Es que la verdad muchos están ya en los propios tratados o en la Carta de Derechos Fundamentales o en la Ley Electoral Europea. Uno es el derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales en el estado de residencia en las mismas condiciones que los nacionales de dicho estado. También el derecho de petición para ciudadanos o residentes de la Unión Europea ante el Parlamento Europeo. El derecho de consulta y al diálogo de las instituciones con la ciudadanía y la sociedad civil. El derecho de participación en la vida democrática de la Unión, reforzando la democracia representativa con la democracia participativa, no sustituyendo la democracia representativa por la democracia participativa. El derecho a votar directamente a los partidos políticos europeos. La participación en la vida democrática de la manera más abierta y cercana a los ciudadanos. La adopción de medidas de impulso de la representación equilibrada de mujeres y hombres en las listas electorales. El derecho a la participación por medios digitales con elevado estándar de garantía y la creación de una plataforma digital interactiva permanente para canalizar las propuestas políticas surgidas de la sociedad civil. Vimos que, a pesar de que esto es bastante desconocido, la plataforma interactiva que se creó en la Conferencia sobre el Futuro de Europa nos resultó ser muy útil, porque traducía automáticamente a todas las lenguas oficiales cualquier propuesta que se hacía. Nos sirvió también para la realización de paneles de discusión con la ciudadanía, de discusión con las instituciones. Es decir, esto que fue una cosa muy puntual se tendría que estabilizar un poco más. Serviría también para hacer más visible el diálogo europeo y la discusión política europea. Respecto de las libertades ciudadanas, ninguna de las propuestas necesitaría reformar los tratados, porque son las libertades que ya están inscritas en ellos. Me refiero a la libertad de circulación y residencia, que puede ser extendida a nacionales de terceros estados bajo determinadas condiciones a través de normas de derecho derivado, y en algunos puntos concretos eso ya lo tenemos. El derecho de petición, que es extensible a toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro. El acceso a la ciudadanía de los Estados miembros conforme a los principios del derecho de la Unión, la proporcionalidad, la igualdad, el Estado de Derecho y la no discriminación. Porque evidentemente la regulación la adquisición de la nacionalidad todavía es competencia de los Estados miembros, pero se puede ir avanzando a través de unos, digamos, elementos transversales que tuvieran que tener en cuenta los Estados miembros para que no hubiera esas discrepancias tan grandes que existen todavía hoy en día en la adquisición de la ciudadanía entre los distintos estados. Hay estados en los que es relativamente fácil, el nuestro por ejemplo, pero hay estados en los que es realmente difícil. En Alemania es muy complicada la adquisición de la ciudadanía. Aquello de venir de un ius sanguinis o de un ius soli realmente pues ha tenido su reflejo en las normas que regulan la adquisición de la nacionalidad. Pero claro, a medida que se avanza en la integración europea, se tendría que ir avanzando también en una integración mejor de las regulaciones que existen sobre el acceso a la nacionalidad en los Estados miembros. Luego, por ejemplo, pues también el reconocimiento de las competencias y calificaciones profesionales que deben ser consideradas como equivalentes para trabajar en otro Estado miembro. El proceso de Bolonia, el proceso de Copenhague y la declaración de Onasbruck nos permiten ir avanzando en ese sentido. Falta mucho todavía, pero se puede ir avanzando en ello. O luego la movilidad en el desarrollo personal de los jóvenes a través de la mejora del aprendizaje. Ahí también hay bastante avanzado al respecto, porque no se trata ya únicamente del programa Erasmus, sino también de movilidad en la formación profesional y en el aprendizaje de profesiones tituladas. Tenemos también otro capítulo sobre los derechos de la ciudadanía a la buena administración, que se contienen en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Es decir, que ahí no hemos innovado prácticamente nada, sino que nos limitamos a reconocer que esos han de ser derechos de ciudadanía. Y se trata de que toda persona tenga derecho a que las instituciones y órganos de la Unión
trate sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable, del derecho a ser oído antes de que se tome una medida individual que afecte desfavorablemente, del acceso al expediente, respetando los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y mercantil, el derecho a que todas las resoluciones estén motivadas y el derecho a la reparación por los daños causados por las instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones. La mayor novedad de este estatuto, de esta propuesta de Estatuto de Ciudadanía, está en el capítulo de los derechos digitales de ciudadanía. Porque la evolución que han tenido los medios telemáticos, el acceso a Internet, la inteligencia artificial en estos momentos, obligan a que nos preocupemos por cómo y de qué manera podemos garantizar que estos medios, digamos, digitales no conculquen los derechos fundamentales, que puedan servir para ejercerlos, pero no para obstaculizarlos. Por ejemplo, pues establecemos ahí que tendría que haber un acceso a Internet como derecho universal, porque es muy distinto y se está discriminando mucho a los ciudadanos que tienen, digamos, asimilado el acceso a Internet de aquellos que no lo tienen asimilado. Se está dificultando mucho la participación o incluso la vida cotidiana de las personas que no tienen esa facilidad de acceso a Internet para cualquier trámite, para cualquier cosa, incluso a veces para entender según el qué, o para entender por qué te priorizan en una lista de espera o no te priorizan en una lista de espera, porque se están estableciendo criterios de selección, digamos, mediante indicadores, evidentemente con un control final humano, pero que son procesos que ya los mecanismos de la inteligencia artificial están actuando en este sentido. El derecho a la identidad en el entorno digital, porque hay que tener garantías para poder acreditar la identidad en los entornos digitales. Las suplantaciones de identidad están realizando vulneraciones de derechos de todo tipo. La protección de los datos en el entorno digital. El derecho a la herencia digital de la persona fallecida. ¿Qué pasa con ese entorno digital? No está regulado qué hacemos con las bases, digamos, la participación en redes sociales de una persona cuando fallece. ¿Quién tiene que disponer sobre aquello que está permaneciendo en ese entorno digital? ¿Quién puede intervenir? No lo tenemos regulado, y eso pues realmente es importante. El tema de todas las competencias transfronterizas en materia de derecho de familia también están presionando ahí para que, digamos, obtengan una mejor regulación. Los derechos relativos a la inteligencia artificial, siempre con intervención humana. El reglamento de inteligencia artificial, el que acaba de entrar en vigor en este año, es muy complejo, no es una carta, no es un reglamento pensado para la defensa de derechos, sino que es un reglamento de garantía de producto, se llaman así estos reglamentos, pero sí que tiene regulaciones que nos permiten incidir en frenar lo que podrían ser violaciones de derechos fundamentales realizados a través de estos métodos de inteligencia artificial. Y, por ejemplo, pues se establece en el propio reglamento esa necesidad de supervisión humana, y no únicamente por una persona en lo que son los sistemas de riesgo, sino con dos, para evitar que decisiones automatizadas puedan de alguna manera vulnerar los derechos de cualquier tipo. Imaginémonos, porque es que eso existen pues ya procedimientos a través de los cuales se hace selección de personal o se toman decisiones de promoción profesional de personas, o se deciden también pues priorizaciones en el acceso a la educación o en el acceso a un servicio médico. Si todo esto no tiene un control final por parte de un humano que pueda paralizar el proceso en el momento en que aparezcan riesgos evidentemente graves,
realmente nos estaríamos complicando la existencia de una manera terrible. Y aquello que, por una parte, nos podría ayudar a nuestros procesos vitales, todo lo que es el avance de los medios técnicos, nos entorpecerían en el desarrollo de nuestra personalidad, nos entorpecerían en nuestra intimidad, nos entorpecerían en múltiples aspectos de nuestra vida. La Comisión Europea está preparando también una carta de ciberseguridad en conexión con todo ello. Con lo cual, aquí entendíamos nosotros, al preparar el Estatuto de Ciudadanía, que los derechos digitales de ciudadanía tenían que ser realmente muy importantes. Entonces, estos derechos, agrupados en estos bloques, entendíamos que precisaban de unas garantías complementarias conectadas con las ya existentes, como la protección diplomática y consular para los ciudadanos europeos por parte de cualquier representación de un Estado miembro, extensible en determinadas circunstancias a familiares o allegados. Es decir, aquí a veces ciudadanos de terceros países pueden verse incluidos. El acceso al defensor del pueblo en los casos de mala administración, el acceso a la tutela judicial efectiva para toda persona, incluidos los entornos digitales, y, por último, la propuesta de estatuto, teniendo en cuenta lo que se pedía en la conferencia sobre el futuro de Europa, pues se incluían unas disposiciones adicionales que a pesar de que la conferencia sobre el futuro de Europa lo insistió en ello, a pesar de que el Consejo dijo es razonable, si se tuvieran que incluir, se necesitaría modificar los tratados. Uno sería la internacionalización del 9 de mayo como Día de Europa festivo en todos los Estados miembros. El calendario laboral es competencia de los Estados, con lo cual, si Europa quiere establecer el 9 de mayo como festivo en todos los Estados miembros, o lo incluyen los tratados o no hay manera de poder hacerlo. Otras cuestiones son más factibles, pues por ejemplo, la emisión de un documento de ciudadanía europea a todos los europeos que cumplan 18 años. Aquí, como ya tenemos un pasaporte digital de productos y un pasaporte sanitario individual y la tarjeta sanitaria europea, tenemos precedentes que nos permiten pensar en que podamos tener también ese documento que nos identifique como europeos. Bueno, esto no nos da derechos nuevos, pero de alguna manera pues nos permite identificarnos frente a terceros y de autorreconocernos entre nosotros si contáramos con ese documento. Con lo cual, pues entendemos que prácticamente todo lo que hemos hecho en esta propuesta podría ser incluido y esperamos que el Parlamento Europeo lo retome de alguna manera, porque justo cuando acabábamos de presentarlo y de obtener los documentos favorables de los servicios jurídicos del Consejo, pues bueno, vinieron las elecciones europeas, vino el año electoral, en el año electoral no se puede hacer nada, y justo ahora estamos retomando iniciativas en el Parlamento Europeo y vamos a ver si conseguimos que esto se retome, porque en la Unión Europea es factible que algo que viene de una legislatura anterior continúe en la siguiente a partir de tal como quedó en el momento de finalización de la anterior legislatura. Entonces nos hemos puesto en contacto con varios eurodiputados para ver si de alguna manera conseguimos que esto vaya para adelante. Perdón. Tiene su explicación. La 8. Ay, son las 8, perdonen. La profesora tiene que tomarse una pastilla a las 8 en punto. Sí, es que he tenido problemas de salud importantes y necesito, pero es nada, es decir, es un momentito en el cual cumpliremos con esa obligación. Y como aquí tenemos agua, muchas gracias y disculpen, pero son cuestiones a veces ineludibles. Bien, pues como ven ustedes, del Estado de Derecho a la ciudadanía europea, aunque son dos cosas diferentes, hay bastantes nexos de unión, porque como ciudadanos europeos,
nos interesa que los valores de la Unión Europea sean eficaces, sean efectivos y también como ciudadanos tenemos pues la misión de divulgarlos y de intentar pues que sean respetados y que consigan pues tener la eficacia que tendrían que tener. Tenía otra parte, pero que la voy a dejar porque seguro que saldrá en las preguntas del coloquio, que era la relativa a cómo había quedado España en los informes de la Comisión sobre el Estado de Derecho, porque esto es lo que se suele preguntar siempre, ¿no? Pero como me parece que será más interesante, pues en vez de continuar, pues ustedes planteen las cuestiones que quieran plantear. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Teresa, por esta excelente exposición que termina y clausura nuestro ciclo del Estado de Derecho. Es que me avisaron bastante. Avisado el presidente, ha sido más certero que tu alarma. Bueno, vamos a abrir un coloquio sobre los temas que... Adelante, Gregorio. Gregorio Cámara, cuando tú quieras. Te pido, por favor, en adelante, como yo ya lo he hecho contigo, pero en adelante, si son tan amables de autoidentificarse, sería mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por dar la palabra. Gregorio Cámara, por si alguien no lo conoce, ¿no? Y quisiera intervenir en un tema que me ha parecido muy interesante. Toda la construcción que ha hecho la profesora Fleschet, querida Teresa, ha sido francamente magnífica, y por lo cual te felicito y felicito también a la Academia por haber planeado la intervención de clausura de la profesora Fleschet. Pero toda la intervención ha girado, en definitiva, ha quedado claro en la conclusión, en la necesidad de lograr eficacia normatividad al derecho de la Unión Europea y en concreto en el caso de los valores, que es el tema más específico de la conferencia. Entonces yo estoy muy seriamente preocupado por el caso de Hungría, porque por el caso de Hungría. Es que Hungría no es solo ya piedra de escándalo en la Unión Europea, sino que es una especie de caballo de Troya dentro de la Unión Europea, que como no se le ponga remedio a eso, por ahí hay una fisura que está incluso, digamos, amenazando existencialmente a la Unión Europea. Y lo que digo no hay más que ver, por poner un solo ejemplo, la última reforma constitucional, la 15, que ha hecho Orbán en unos días en la Unión Europea y donde ha tomado nota de muchas de las cosas que ha hecho Trump en su país para caminar por ese sendero de vulneración absoluta y verdaderamente tremenda de los valores de la Unión. Entonces, yo no puedo entender que esto siga así. Ha explicado Teresa que por la unanimidad, pero es que la unanimidad en ese caso no se exige, se queda fuera el Estado al cómputo de los votos y tampoco puede participar. Por lo tanto, necesita la ayuda de otros Estados. El artículo 354, si no recuerdo mal, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Necesita la ayuda de otros Estados para permanecer en esa situación absolutamente bárbara de contradecir totalmente los valores de la Unión Europea. Lo ha hecho Polonia, pero con eso basta, ¿no? Pero claro, yo creo que el conjunto de la Unión Europea y otros Estados deberían tomar cartas en el asunto y ver la manera de acabar definitivamente con esa situación, porque es que no es creíble que un Estado de esa naturaleza esté formando parte de la Unión y haga gala de oponerse a ella continuamente, sin que eso tenga ningún tipo de efecto. Ni el artículo 7, apartado primero, ni el apartado segundo, ni nada que se haga contra ellos vale. Y está, bueno, para mí es incomprensible. En fin, yo creo que este es un tema que merece una mayor y más intensa atención por parte de la Unión Europea. Esto es lo que yo pienso. Ahora, mi pregunta es, ¿se está haciendo algo en ese sentido? Porque parece que la Unión Europea
está digamos, callada y, digamos, acostumbrada a que eso siga así per secula seculorum. Yo creo que ahora estamos en un momento existencial de la Unión Europea muy peligroso, teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo en el mundo y la situación geoestratégica y geopolítica, y ahora es el momento de tomar esas medidas para consolidar algo tan maravilloso como nos ha acontecido a los europeos, que es tener la Unión Europea. No sé lo que piensa la profesora Freixas sobre eso. Pues que tienes toda la razón, Gregorio. Es decir, esto es un caballo de Troya. Nos puede volver a pasar también lo mismo con Rumanía. Vamos a ver al final cómo quedará en la segunda vuelta la elección del presidente. Es un tema y que además yo aquí a quien responsabilizo más es a la guardiana de los tratados, a la Comisión, porque el Parlamento Europeo pues es el que ha iniciado muchos debates, el que ha insistido más en este tema, pero digamos la que podría incidir mejor en cantidad de cuestiones, porque es la que tiene el poder ejecutivo dentro de la Unión Europea, es la propia Comisión. Y la Comisión yo la veo débil a estos efectos. Veo que es una comisión que es débil. Cuando terminamos la legislatura y después de la conferencia sobre el futuro de Europa, se había acordado abrir un nuevo proceso de análisis sobre el Estado de Derecho para ver con qué otros mecanismos adicionales podríamos contar para poder hacer frente a este tipo de situaciones. Pero pues pasó lo que pasó, ¿no? Vienen las elecciones, en el electoral, y la comisión actual no lo ha retomado el tema. No ha retomado el tema de abrir ese proceso de estudio y de análisis sobre estas cuestiones. Con lo cual, realmente es complicadísimo porque es que el mundo está como está y los estados europeos, pues el euroescepticismo y las políticas contrarias a la Unión Europea suben. De momento, en las elecciones al Parlamento Europeo se ha mantenido un bloque razonable, pero con un aumento importante de los partidos políticos que, digamos, de alguna manera, incluso en sus programas, tienen el objetivo de o destruir a la Unión Europea, algunos directamente, o de resituarla en un típico mercado común y no en lo que es el avance que hemos tenido de la integración europea. Esto es muy peligroso, es muy complicado. Vamos a ver cómo se incide en ello, pero es que hay resistencias a tal cantidad de cosas por estos grupos y grupúsculos que cada uno de ellos por sí mismo pues no significaría nada, pero que en una alianza pues pueden ser realmente muy, muy complicados. El día 19 tendremos una reunión con la Comisión AFCO, la de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, y en este caso el problema lo está planteando España. Es el único país que no ha puesto en práctica el acta electoral europea. Y no lo ha puesto en práctica, ¿por qué? Pues porque por la presión de los nacionalismos no se implementa la exigencia de un umbral electoral mínimo que se requiere en la norma europea, y que los nacionalismos no quieren que eso, digamos, vaya para adelante. Y son capaces, cosa que es increíble, son capaces de paralizar algo que, como único Estado, y un Estado, digamos, con un pasado democrático importante, con una aportación importantísima a lo que ha sido la construcción europea, que por cierto va a cumplirse 50 años de la creación de las comunidades europeas el día 12 de junio, y España fue muy protagonista
en distintos momentos de este desarrollo más político de la Unión Europea, pues resulta que lo tenemos paralizado. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues por lo de siempre, se necesitan 7 votos, 8 votos, 5 votos y por lo tanto esas minorías que en sí mismas no son nada, condicionan no ya la vida política española simplemente, sino incluso la vida política europea en estos momentos. Suerte que recibimos a veces buenas noticias por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De eso, la verdad, reconforta un poco la última sentencia que afectaba a España, una cuestión prejudicial sobre una orden europea de detención y entrega de un ciudadano de Rumanía. Nos ha dado la razón. Cuando una persona se la requiere, la detención y entrega, para ser puesta a disposición de la justicia, no hace falta verificar ninguna doble incriminación. Bueno, esto aquí ha pasado sin pena ni gloria, porque claro, eso nos puede afectar, ¿eh? Si me permite, Teresa, cambiando un poco de tercio, solamente una pequeña cuestión que creo que es bastante interesante y que puede interesar a muchos juristas también aquí presentes. Es que decir del Tribunal de Justicia, porque el tema de la nacionalidad que tú has aludido ha sido siempre un tema considerado un tema nacional, un tema de cada uno de los Estados miembros, define la nacionalidad a su libre albedrío, eso no entraba en las competencias. Es verdad que ya en el asunto Micheletti, pues el Tribunal de Justicia dijo algo, pero bueno, no con la contundencia que acaba de hacerlo ahora, el 29 de abril, vamos, que hace unos días, en una interesante sentencia contra Malta, de la Comisión contra Malta, en que acaba de decirle que la concesión de la Golden Visa es una operación puramente mercantil y que si no está debidamente justificada es contraria al principio de cooperación leal, claro, del derecho de la Unión, con lo cual quiere decir que el tema de la Golden Visa puede ser que también recorte un poco la competencia en materia de nacionalidad para los Estados. Pero bueno, eso venía a cuento de que al final yo creo que el gran problema reside en la distribución competencial que hay. Y la distribución competencial que es la que está amparando situaciones como la que tanto indigna con razón a Gregorio de Hungría y de otros países también, ¿no?, que están. Y es que ante esa distribución de competencias la Comisión tiene un margen de actuación muy limitado. ¿Por qué? Pues porque son competencias estatales. Buena parte de lo que están haciendo, por ejemplo, indebidamente, pero que lo están haciendo, la Unión Europea no tiene competencia para entrar en ello. Es verdad que la Comisión está siendo poco activa, pero carece de la capacidad y de los recursos y de los medios jurídicos para actuar contra ella, fuera del artículo 7, que es inoperante. Bueno, a Hungría le han retirado los fondos del programa Erasmus y del programa Horizon. El único las universidades están que trinan, claro. La condicionalidad es el único medio que tiene, pero eso o presentar un recurso de incumplimiento. ¿Recurso por incumplimiento de qué? Cuando lo que hace es, por ejemplo, dibujar su organismo constitucional o judicial, no sé si puede. Por los valores, no. Por los valores es difícil, pero he visto cosas más creativas a veces. Sí, esta que hace el tribunal, pero lo hace el Tribunal de Justicia. Eso es, sí. Porque en el Tribunal de Justicia yo creo que ahí sí reina una concepción constitucional. Pero esa idea constitucional no está tan presente, tengo yo la impresión, no está ni en el mundo institucional ni en el mundo político de la Unión Europea. En el mundo político, desde luego, no. Por eso es. Quizás en el otro sí, pero vamos, eso es una opinión mía. Perdóname. Ernesto Ruiz, abogado.
Yo quería incidir, después de lo que ha manifestado Gregorio Cámara sobre lo de Hungría, que me indigna tanto como a cualquiera de los que están aquí, quiero incidir, porque lo has manifestado tú antes, no voy a hablar sobre el tema español porque va a surgir. Entonces yo quiero que surja y quiero que me explique desde tus conocimientos, desde la situación en la que estás, que aquí también hay muchos profesores de Derecho Constitucional, evidentemente, y saben muchísimo más que yo sobre estos temas, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se plantea la Comisión Europea lo que está pasando en España, las vulneraciones repetidas que se están produciendo? Si tú no las puedes explicar. Bueno, a ver, cada año se emite un informe sobre el Estado de Derecho, sobre todos y cada uno de los Estados miembros, y luego se hace una valoración general de la salud del Estado de Derecho en la Unión Europea. Para ello hay dos textos de referencia. Uno son los indicadores de la Comisión Europea, que tiene una tabla de indicadores, casi todos referidos a temas de poder judicial, o temas también de transparencia o de medios de comunicación. Y luego, por otra parte, los criterios de verificación del Estado de Derecho de la Comisión de Venecia son utilizados también por la Comisión Europea en la elaboración de esos informes. Esos informes se preparan a partir del cuerpo técnico de la Comisión, pero teniendo en cuenta el diálogo con el Estado miembro. Es decir, a los Estados se les envía unos cuestionarios que tienen que responder, tal. Y luego también con consultas a la sociedad civil, a grupos de expertos, audiciones en el Parlamento Europeo, es decir, hay todo un procedimiento para la elaboración del informe. En el caso de España han sido sobre todo los temas jurídicos los que han preocupado, porque claro, evidentemente, temas judiciales, pero no solamente los judiciales. ¿Cuáles han sido los puntos más sensibles en los informes de los últimos años? Pues, por una parte, el ejercicio del poder normativo por parte del Poder Ejecutivo y la falta de respeto al procedimiento legislativo mediante el abuso de la legislación de urgencia y la utilización indebida de las proposiciones de ley, porque de esta manera, pues, presentando un texto a través del mecanismo de la proposición de ley y no del proyecto de ley, no hacía falta que fuera acompañado de los preceptivos informes de verificación de calidad por parte, pues, del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial u otros. Es decir, aquí ha habido una constatación de que esto no es correcto. Por otra parte, también han aparecido problemas de certeza jurídica cuando determinadas decisiones, en vez de ser tomadas en órganos representativos o en las instituciones de coordinación o colaboración, se realizan, pues, mediante conversaciones en el extranjero o con verificaciones internacionales al margen de la Constitución y la ley. Entonces aquí falla la certeza jurídica, el principio de seguridad jurídica queda completamente desmoronado, además de también del principio representativo, porque los órganos representativos, que son los competentes, quedan orillados y las decisiones, pues, se toman en Ginebra, en Waterloo o en donde sea. Se ha verificado también, o se ha hablado también de una quiebra en la predictibilidad de las normas, tratando de soslayar la aplicación de las vigentes sin reformarlas o derogarlas expresamente. Es decir, aquello de, no, esto es constitucional, esto es legal, haciendo una interpretación tan extensiva que realmente, pues, hay que tener mucha imaginación para poder llegar a esa conclusión. El abuso de poder en determinados nombramientos. Las sentencias, por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo ha declarado que el fiscal general del Estado incurre en abuso de poder al efectuar determinados nombramientos. El no seguimiento de los estándares europeos en el mandato de la Fiscalía General del Estado, porque se recomienda que el mandato sea un mandato independiente de la legislatura o del gobierno,
Estos son estándares europeos recomendados, es decir, no es una norma europea, pero es un estándar recomendado. Se tendría que modificar y el informe de este año va a constar esto exactamente así, modificar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para hacer que el nombramiento no coincida con la legislatura, que sea de 5 años, por ejemplo, el cargo. Y así, de esta manera, pues lo desvinculas de la legislatura o del gobierno que esté gobernando en un momento determinado. Al mismo tiempo también se va a recomendar reforzar la independencia del Ministerio Fiscal respecto del Ejecutivo, sobre todo en el marco del debate que también existe de si la instrucción de los procesos tendría que hacerla el fiscal, como pasa en otros estados, o tiene que continuar haciéndola un juez de instrucción. Claro, con el mecanismo actual, malo si se la pasan a los fiscales con la dependencia tan directa que existe y con una jerarquía tan estructurada como tiene el Ministerio Fiscal. Por otra parte, también ha salido en los informes todo el tema de las acusaciones que los políticos han hecho a los jueces, a veces en el Parlamento, a veces incluso ministros. Se les acusa de realizar lawfare y se pretendió incluso que los jueces pudieran ser controlados mediante comisiones parlamentarias. Afortunadamente eso quedó orillado. También se ha criticado en los informes la rebaja en la penalización de la corrupción, la modificación del delito de malversación para evitar que determinados políticos pudieran ser condenados. Esto lo tenemos ahí también como una china en el zapato. La quiebra de la igualdad ante la ley, generando impunidad a ciertos cargos públicos. Se debate si, tal como están regulados los aforamientos, habría que mantenerlos o no. ¿Hay necesidad de que tantas personas estén aforadas? Hay estados que no tienen aforamiento, hay otros que lo tienen, pero mucho más reducido. Entonces, pues tenemos bastantes puntos en los cuales salimos un poquito mal. Y esto pues llevó incluso, no en el informe de este año, que después del procedimiento estructurado que se hizo para la reforma del Consejo General del Poder Judicial, hemos salvado un poco la situación, porque, claro, se consiguió la renovación del Consejo, conforme a la legislación vigente, como no había otra opción. Es decir, mientras tengas una ley en vigor no puedes renovar el Consejo de otra manera, tienes que atenerte a la ley en vigor. Entonces, en el diálogo estructurado se acuerdan dos cosas, otras más que han salido ya aprobadas por ley orgánica, pero se acuerdan básicamente dos cosas. Una, que el Consejo se renueve, y dos, que se cambie la regulación de la elección de los miembros del Consejo para el futuro. El Consejo se renovó. Es este Consejo renovado el que, de acuerdo con el procedimiento y lo que se acordó, tiene que presentar la propuesta normativa para las nuevas elecciones. Ya advertimos que, tal como se hizo la renovación, prácticamente con un Consejo dividido en dos, en los denominados bloques, yo siempre me opongo a que se les llame así, pero es como se les llama, que no habría un acuerdo porque ese acuerdo tendría que ser tomado por 3/5 de los miembros actuales del Consejo. Entonces la propuesta normativa no se ha conseguido adoptar y se presentaron dos propuestas normativas, con lo cual tenemos ese procedimiento a medias. Ahora hace falta que la Comisión responda a ello, porque es un diálogo, ¿no? Es decir, hace falta que la Comisión responda a ello y veremos qué nos dicen al respecto, porque se cumplió con el primer punto, renovación del Consejo, pero no se ha cumplido con el segundo, que es que se haga esta proposición de ley. Y bueno, claro, tenemos tiempo evidentemente hasta que toque renovar a ese Consejo, pero haría falta que esto se agilizara un poco, y también para evitar quedar tan mal vistos como que parece que sea un intento de control de los jueces por parte del Consejo lo que se está intentando hacer. Bueno,
no es nada elegante la situación en la que estamos en este punto concreto. En el informe de este año, pues el hecho de que se hubiera renovado el Consejo nos ha dulcificado un poco la posición de la Comisión Europea, porque estábamos en el camino de que nos declararan con infracciones sistémicas. No se ha hecho esto, pero bueno, vamos a ver cómo queda la cuestión. Estamos esperando pues que salga ya otro informe en el verano, saldrá otro informe de la Comisión Europea. En el informe sobre el Estado de Derecho no queda reflejado un tema que muchos se pensaban que saldría reflejado, que es el tema de la ley de amnistía, pero este va por otro camino y va a necesitar un informe específico. Todavía no hay una posición de la Comisión Europea oficial en un informe sobre el tema de la ley de amnistía en España. Vamos a ver también luego cómo sale. Es decir, que en los informes sobre el Estado de Derecho pues no salimos especialmente bien. Todos los estados salen con infracciones puntuales, que se llaman, del Estado de Derecho, porque, a ver, es hasta cierto punto normal que en la confrontación política, social, económica, etcétera, pues hayan quiebras puntuales. Esto es una cosa que se toma como normal. Pero hay que mejorar bastante la situación española, porque incluso que se hubiera realizado ese procedimiento del diálogo estructurado ya implica que hay un problema serio. Perdón. Francisco Martí Recuerda, economista y abogado. Y presidente del Club de la Constitución. Y presidente del Club de la Constitución, que es por lo que estoy aquí invitado. Esta mediodía, en las noticias de mediodía, nos enteramos que por un pacto entre Junts y el gobierno español, de los fondos europeos que se van a dar para compensar el problema arancelario que nos ha creado los Estados Unidos, se le da necesariamente a Cataluña el 25%, el resto a repartir. Entonces, esto no es casual, sino que viene de un pacto entre dos partidos políticos en Cataluña, pero que ha sido asumido por el gobierno español. Espero que no haya sido asumido por los militantes del Partido Socialista Obrero Español de otras comunidades autonómicas. Yo estuve oyendo a Emiliano García Paje recientemente y se planteaba, entonces yo plantearía dos preguntas. Uno, el que el propio presidente de La Mancha decía que él no podía hacer que los representantes ante el Parlamento español de Castilla-La Mancha votaran los de su partido a cosa distinta de lo que ordenara el cabeza de partido. Imagino que a los granadinos les pasará 3/4 de lo mismo. Y eso sería mi primera pregunta. ¿Qué pasaría en Europa? Y en segundo lugar, se está dando, y usted ha reflejado muy bien, el artículo 2 entre la igualdad de los españoles. Aquí habría algo más también, en donde se firma una financiación singular a nivel catalán que luego se está viendo que se está cumpliendo. Y la última historia es que puedan disponer el gobierno español de esta manera con fondos que en este caso Andalucía la afecta fundamentalmente, puesto que el castigo arancelario es muy alto. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, vamos a ver. El tema de fondo es que en nuestra Constitución no hay mandato imperativo. Ahí tenemos el grave problema, en que parece que lo haya, pero no de los electores, sino de los partidos.
Evidentemente que los diputados o senadores de Castilla-La Mancha no pueden obedecer al señor Paje, pero es que tampoco tienen que obedecer a ningún partido político. Es decir, ellos son representantes de la nación, ni tan siquiera son representantes de un pequeño trozo. Es decir, cada parlamentario representa a la nación, y esto desde Cádiz. Con lo cual, aquí habría mucho que decir, habría mucho que decir. Es vergonzoso en el fondo el tema. Esto no sé yo si se va a traducir en algo en Europa o no, no tengo ni idea porque es muy, muy reciente, pero sí que es algo que es preocupante. Es preocupante. También lo es el tema, esto no he explicado los riesgos del Estado de Derecho. Uno de los riesgos del Estado de Derecho es los mecanismos informales, que existen en Europa y existen en los Estados miembros. En Europa lo tenemos, por ejemplo, en el Eurogrupo. El Eurogrupo es un mecanismo informal, no está regulado y hacen lo que les parece y nunca sabemos con base a qué criterios deciden ni quién. Bueno, ha habido momentos en los que ha sido realmente también vergonzosa la actuación de algún presidente del Eurogrupo. Pero en el caso español estos mecanismos informales son totalmente anticonstitucionales. ¿Cómo puede ser que se acuerde entre partidos políticos y además, digamos, fuera del marco institucional, porque los partidos políticos pueden llegar a acuerdos dentro del marco institucional, pero fuera del marco institucional me dirán ustedes, y además, digamos, mediante mecanismos que si no son chantaje directamente se le parece mucho la figura. El tema de la financiación singular, por ejemplo. Y tantos otros, y tantos otros. Esto es un deterioro terrible del Estado de Derecho, porque esto sí que nos va a conducir, si continúa en esta línea, a un riesgo sistémico, porque al final no sabremos para qué elegimos a nuestros diputados, para qué se forman los gobiernos, si al final resulta que esto se decide, no se sabe dónde ni de acuerdo a con qué criterios, nada por el estilo. Es decir, que realmente, pues tiene usted razón, es un problema importante y que tendríamos que denunciarlo más desde la ciudadanía, porque ya sabemos que tampoco es decisivo nuestro criterio, pero como mínimo que conste, digo yo, como mínimo que conste. Pero ya la última palabra, si es posible. Sí, bueno, no, ya las dos últimas, Alfonso, después, ¿vale? Ya os ruego brevedad, si es posible, tanto en la formulación de la pregunta y también a esta ponente. ¿De acuerdo? Emilio Delgado López Cózar, profesor de la universidad. Ortega dijo en 1910 que España era un problema y Europa una solución. Los que ya tenemos canas y hemos asistido a la transición democrática, vimos, y yo creo que hemos comprobado, que efectivamente Europa fue una solución y parecía que España dejaba de ser un problema. Yo le iba a preguntar, iba a hacer estas dos preguntas. ¿Sigue usted pensando que España es un problema? Yo, que he asistido a todo el ciclo, para empezar la primera sesión sobre los informes del Estado de Derecho, para mí ha quedado claro, por lo que han dicho los ponentes, excepto en algún caso, que España es un problema. España es un problema a diario. Y no lo digo por el apagón, que ya es un hecho simbólico extraordinario. Durante un tiempo, incluso España aportaba soluciones. No voy a nombrar a políticos de un lado y de otro, que aportaban soluciones a Europa, pero incluso voy a personalizar en usted, a la cual admiro en su lucha, especialmente por hacerlo donde lo hace. Como yo soy de la universidad,
sé lo que es estar en la Universidad Autónoma de Barcelona. Usted ha aportado soluciones a Europa y hoy su conferencia tenía que ver con eso. Creo que no me tiene que responder porque acaba de responderle y hacer la lista de los problemas que tiene España. Pero voy a la parte de Europa, que es la que usted conoce y sobre la que versa su conferencia. ¿Es Europa la solución? Yo tengo serias dudas. Y justamente por lo que se señaló en una de las conferencias, sobre la cual pudimos debatir poco, tengo que decirlo, lo que era política, sobre el auge de los populismos. El auge de los populismos no está llevando solo a Hungría, ahora a Rumanía, a Italia, a Francia, con la principal líder con problemas jurídicos. Para mí, en los Países Bajos, en Finlandia. Para mí el gran problema está en Alemania, que es el motor económico de Europa. Ese que ha permitido que se hagan transferencias de recursos y que permita solucionar nuestros problemas, digo los españoles. Y le pregunto, y termino aquí, a mí me resulta muy preocupante que se haya hecho un cambio constitucional en Alemania por un parlamento que no representaba ya al país una vez celebradas las elecciones. Legalmente lo representaba, entiendo. Y segundo, que se esté planteándose declarar inconstitucional al segundo partido más votado de Alemania, hoy el segundo más votado en Alemania y en algunas regiones y localidades el primero. Y hoy, según las encuestas, el primero. Uno de los valores centrales de Europa es la democracia. Lo ha señalado antes. A mí realmente me preocupa. Solo ser pesimista. Yo creo que, por no ser totalmente pesimista, encuentro que el cambio geopolítico internacional, esta introducción de Estados Unidos, nos puede dar una ventana de oportunidad. Cuando aparecen enemigos externos, normalmente todo el mundo intenta aunar fuerzas, pero soy bastante pesimista. Entonces mi pregunta es, ¿usted pesimista? Yo creo haber visto entre sus palabras que sí. ¿Es Europa ahora un problema? Gracias. Bueno, a ver, Europa está en construcción. Es todavía un proyecto inacabado y además que tampoco sabemos exactamente qué proyecto final queremos. Y a lo largo de su historia, de la historia de la construcción europea, hemos pasado por también momentos muy difíciles. Y no hablemos antes de que tuviéramos las organizaciones europeas. 2 guerras mundiales que eran 2 guerras civiles europeas, básicamente. Es decir, que venimos de donde venimos. Eso hay que recordar también de dónde venimos porque eso es lo que a veces nos explica un poco dónde estamos. Hemos tenido momentos realmente importantes en Europa en los que España ha podido aportar mucho. Somos el único país que ha tenido 3 presidentes del Parlamento Europeo, de los 2 partidos políticos. Mañana, por ejemplo, no voy a poder estar, pero tenía que haber ido a la Academia de Juste porque le damos el premio Carlos V a Josep Borrell, uno de los presidentes del Parlamento Europeo. Y bueno, yo es que estuve en el jurado y realmente pues me hubiera gustado poder estar, pero como estaba comprometida con Granada, dije no voy, os envío ya mi felicitación por escrito, se la pasáis a Pepe, luego ya he hablado con él. Bueno, pues es que ahora llevamos una temporada en la que la aportación española a Europa es muy mínima.
cuando a veces incluso ha sido preocupante por el tema de los populismos, que también están ahí, nuestros populismos. Si recuerdan, la primera propuesta que hizo el señor Iglesias como europarlamentario fue firmar con los euroescépticos una propuesta para disolver el euro y a partir de ahí disolver la Unión Europea. Bueno, pues es que esa opción hay miles y miles de personas que la votan. Y esto que pasa aquí, pues pasa también en otros países. El populismo es realmente un problema tremendo. Quizá vinculado también a una falta de no diría yo de formación política ya, sino de formación intelectual de muchas personas que no se les da con la educación lo que se les tendría que dar. Y esto no pasa únicamente aquí, pasa también en otros países. Claro, los auges de los populismos llevaron a Europa donde la llevaron, ¿eh? A mí me recuerda mucho el periodo actual al periodo de entreguerras del siglo pasado, salvando distancias. Pero sí que hay elementos que vuelven a ser otra vez los mismos, y esos son peligrosísimos. Más peligrosos todavía en un mundo global como el que tenemos ahora, en donde, bueno, pues sí, quizás sí que el problema que nos está planteando Trump nos ayude en algún sentido, ¿no? Pero será sobre todo en un sentido de refuerzo de algunas cuestiones concretas, no de una manera integral. Yo estoy de acuerdo en que Europa tiene que tener una política de defensa propia y esto, digamos, es importantísimo, porque no puedes estar dependiendo ni militarmente ni energéticamente de terceros de la manera que estamos dependiendo ahora. Entonces Europa tiene que encontrar un camino ahí. No sé si la experiencia que tuvimos cuando la pandemia nos puede servir de algo. En algunos puntos concretos sí. Yo la pasé fuera, la pandemia la pasé entre Bélgica y Alemania. No entendía nada de lo que estaba sucediendo aquí en España, por lo que me contaban y por lo que veía, porque las respuestas que se dieron en estos otros países eran completamente distintas, ¿no? Y realmente, pues, yo me di cuenta de qué podía significar Europa al respecto. Tuve un accidente fuerte en Alemania y la colaboración que hubo entre las autoridades de Bélgica, de Alemania y después finalmente para que yo pudiera volver a España, dije, esto es Europa. ¿Por qué? Pues porque todo se facilitó de una manera importante. Y a los ciudadanos les tenemos que facilitar la vida desde Europa. Europa no puede ser únicamente un lugar para discutir de grandes cosas en el Parlamento Europeo, ¿no? Tiene que ser para que todo aquello que es necesario para la vida en este mundo globalizado y donde tenemos la ventaja de contar con esa Unión Europea, las cosas nos vayan mejor en todos los aspectos. Desde ese punto de vista sí que creo que Europa puede ser una solución. Quizás en aquello que decía Jean Monnet, 2 pequeños pasos, no en grandes elucubraciones y grandes declaraciones, sino en cosas que afecten a la vida cotidiana, en donde se nos facilite mejor, pues, el ejercicio de nuestros derechos de todo tipo, económicos, de libertad, etcétera. Entonces, ya sé que es muy complicado, evidentemente, y que el foro internacional no nos ayuda en absoluto, pero sí que pienso que tenemos que contribuir a que Europa sea una solución y que se solucionen también los problemas internos, aquellos que nos competen a nosotros, porque hay algunos que si no los solucionamos nosotros no nos los va a solucionar nadie,
Entonces, tenemos que contribuir a que encontremos esas soluciones, sin pensar en que eso va a ser una gran solución cinematográfica, digamos, fantástica, no, sino ir consiguiendo esas pequeñas cosas que al final nos hagan confluir en que, pues, no sé, podamos tener mejores derechos, mejores, que se clarifiquen también nuestras obligaciones, porque hablamos mucho de derechos pero poco de obligaciones, y las tenemos con respecto a esa sociedad que tanto nos aporta, y por lo tanto es necesario contribuir de alguna manera a que todo se pueda llevar a término, y que en fin, pues que el marco en el que nos movamos sea un poquito mejor. Y eso pues es un trabajo que yo siempre digo que cada uno en su entorno tiene que ir haciendo pequeñas cosas, porque granito a granito se forma la duna. Eso, los que nos gusta el desierto lo vemos muchísimas veces. Es decir, con una pequeñita cosa, al final, al cabo de un tiempo, ahí tienes una duna magnífica. Alfonso quería decir. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, me llamo Alfonso García Figueroa, soy profesor de Filosofía del Derecho, y bueno, me ha interesado enormemente la conferencia de la profesora Teresa Freixas, ¿no? Tenía dos preguntas, quizás no debe responderme a las dos, es excesivo el tiempo, ¿no? Una de tipo, digámoslo así, analítico-conceptual, y otra más normativa, ¿no? La analítico-conceptual me ha llamado mucho la atención el uso del concepto de valores, ¿no? Para referirnos, por ejemplo, al Estado de Derecho. ¿Por qué quizás se podría elaborar un poco más en qué sentido es relevante hablar de valores y no de principios o de normas, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, un gran fan del concepto de valores fue Gregorio Peces Barba, como sabemos, que es el máximo impulsor del artículo 1.1 de nuestra Constitución, los valores superiores. Él fue sobre todo un político, no se caracterizaba por un espíritu muy analítico, hay que decirlo, ¿eh? Y bueno, ¿qué significa que sea un valor? Significa que es jerárquicamente superior, significa que es normativamente menos obligatorio, significa que es más general, más ambiguo, más vago. Significa, yo es lo que creo, como haría von Wright, por ejemplo, que es un ejercicio, es un acto de habla valorativo. Que algo sea un valor significa que es un criterio de valoración, significa que X es bueno. X es bueno de acuerdo con ese criterio. No es un lenguaje normativo, debe hacerse X, obligatorio, permitido, obligatorio, tal acción. Bueno, esto es una cuestión quizás, bueno, más conceptual. La cuestión normativa, y creo que enlaza con muchas de las últimas cuestiones que se han abordado aquí, yo echo sinceramente de menos quizá una respuesta ciudadana a todo lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Y la respuesta desde mi punto de vista, yo como viví muchos años en Cataluña, creo interpretar bien a la profesora Freixas, de mica en mica sopla la pica, dicen allí, poco a poco se llena, con una gota a gota se llena. Bueno, yo la gota que echo de menos es una institución, digámoslo así, que es la desobediencia civil. Por ejemplo, en Cataluña sabemos que se incumplen reiteradamente sentencias que obligan a los centros educativos a dar una serie de horas en castellano. Pensemos en el caso de este pobre niño de Canet de Mar, del que nadie habla, nadie le importa. Bueno, quizás una respuesta en ese caso sería, bueno, ante el incumplimiento y ante la, por tanto, flagrante vulneración del Estado de Derecho, del principio de legalidad, quizás la respuesta ciudadana podría ser, bueno, yo no llevo a mi hijo a ese colegio. Yo incumplo también el derecho y voy a soportar la carga, la sanción, lo voy a hacer por un deber cívico. Yo echo de menos esta reacción de los individuos, porque mientras no exista, vamos a seguir igual. Aquí hay un flagrante desprecio del Estado de Derecho, del principio de legalidad,
de forma sistemática por parte de administraciones públicas, por parte de comunidades autónomas, en el ámbito que a mí me preocupa especialmente lingüístico, en una comunidad autónoma como Cataluña, donde tres cuartas partes, un 66% de las personas conciben como suya la lengua española. Esto que está pasando, esta imposición lingüística, es inaceptable y está teniendo lugar porque la gente está actuando de forma pusilánime y no reacciona y no defiende lo suyo. Y hay un momento en que los ciudadanos debemos hacerlo. Y la forma a través de la cual la podemos hacer, a mí me parece que es la desobediencia civil. Es decir, bueno, usted no cumple, yo tampoco. Es que no veo más salida que esa ya, en una situación como la actual. Me parece tan grave que yo llamaría a la desobediencia civil generalizada, por ejemplo, en Cataluña. Lo haría y creo que es por defender un derecho constitucional. Es una locura, pero es que es la única forma de hacerlo. No sé qué le parece. Gracias. Bueno, yo en el último libro que he escrito, que es En defensa de la transición, hay un capítulo en donde, bueno, a lo largo de él también voy abordando cosas que ya lo debatíamos en la Constituyente, que eran muy, digamos, preocupantes, otras se solucionaban, otras no. Hubo un momento en que se planteó si teníamos que constitucionalizar el derecho a la resistencia, como tienen algunos países. Claro, nos pareció en aquellos momentos cuando se habló de ello que no iba a ser necesario porque estábamos tan contentos de integrarnos en los países democráticos, de tener una constitución democrática y tal, que no sé, yo desde luego no podía imaginar la deriva que hemos tenido en algunos puntos. Para mí eran inimaginables. Y me preguntaba si teníamos que hacer esto, ¿no? Es decir, de abogar por un derecho a la resistencia, conectado evidentemente con la desobediencia civil. Pero es que cuando lo planteo no hay eco, no hay eco. Es una sociedad muy acomodaticia la que tenemos en general y la verdad es que también en determinados supuestos hay que ser héroes para hacer según qué cosa y no tenemos obligación de ser héroes, sino que, digamos, tenemos que defender nuestros derechos, pero hasta qué punto los métodos que utilicemos van a tener que ir más allá de aquellos que están legalmente previstos y nos tenemos que situar en el terreno de lo fáctico, porque la desobediencia civil estás en el terreno de lo fáctico. Claro, lo malo cuando defiendes eso, piensas que es muy loable en los supuestos en los que lo estamos pensando en aplicar, pero es que también se puede aplicar desde el otro lado y entonces legitimar este tipo de mecanismos al final puede ser muy peligroso, porque también a través del populismo nos vamos a situar en defensa de según qué cuestiones al margen de los mecanismos legales cuando los objetivos que se quieren conseguir no tienen ese punto ético sobre el cual nos reclamamos cuando hablamos del derecho a la resistencia o a la desobediencia civil. Es muy complicado realmente el tema, es muy complicado. También es verdad que es muy difícil plantearlo de una manera generalizada a la sociedad. Hay muchos resistentes civiles en Cataluña, hay muchos resistentes civiles y en otros lugares. Lo que pasa es que pues toda esta serie de personas que, por ejemplo, pues que quieren que se cumpla con los símbolos, es otro tema. De los símbolos, la verdad, nos preocupaba un poco, pero hasta el momento en que vemos que el ataque a los símbolos lo que es la evidencia de que se quiere destruir algo mucho más profundo. Y eso, pues bueno, pues tenemos organizaciones civiles
que gracias a ellas de mica en mica s'omple la pica, pues van consiguiendo que se vayan respetando los símbolos en lugares en los cuales no se los ha respetado de ninguna de las maneras. O en el tema de la lengua la han tomado como un elemento increíble desde mi punto de vista, porque tú no puedes construir una nación a través de una lengua, es que no tiene ningún sentido, pero es lo que pretenden, es decir, como otros mecanismos ya han visto que no son eficaces y les está funcionando bastante, pues van por ahí, la vamos a ver quizás incluso de oficial en las instituciones europeas. De oficial no, porque habría que reformar el reglamento europeo y eso sería muy complicado, pero bueno, yo que sé por dónde pueden ir evolucionando las cosas. Yo ya jocosamente, la última vez que intervine en el Parlamento Europeo sobre estas cuestiones, dije, porque dijeron, es que es la única lengua que tiene 8 millones de habitantes que no es oficial en la Unión Europea. Dije, bueno, pues si sumamos los millones de personas que hablan ruso en estados de la Unión Europea, vamos a tener que oficializar el ruso. Claro, el árabe, el turco. Esto no puede ser un criterio a tener en cuenta. Y en cambio, pues lo aceptan. Hoy mismo también anunciaba la prensa de un acuerdo en la Generalitat de Cataluña, entre PSC y Esquerra Republicana, para volver a cambiar el marco normativo si las sentencias continuaban siendo desfavorables. Es que es el cuento de nunca acabar, Y esto, pues, ha habido una dinámica en estos últimos años, no en estos últimos 4, 5, 6 o 7 años, no, sino que ya viene de bastante más atrás, que no se la ha sabido parar o no se la ha querido parar. Y a veces no sé si es que no se ha sabido o si es que no se ha querido, no lo sé. Yo solo pedí disculpas, pero tenía una llamada ineludible, inaplazable, me disculpa porque me he sentado un momento. Y ya está, ya paso la palabra para el presidente, que es el que tiene que poner fin a esto. Pues muchísimas gracias. 2 palabras, solo para poner fin al ciclo que ha concluido con esta soberbia y altísima intervención de la profesora Freixes. Yo creo que ha sido, aunque sea tópico, un broche de oro que ha tenido mucha altura. Aquí hay 5 de los ponentes que han intervenido entre los asistentes. Por lo tanto, quiero felicitar a la profesora Freixes por su enorme nivel en la exposición, por su claridad, por su honestidad y valentía, porque no me refiero aquí solo, sino en su lucha, como se decía antes por uno de los que hacían las preguntas, es verdaderamente para agradecérselo, por lo menos. Enhorabuena, muchísimas gracias, profesora. Muchas gracias también a todas las personas que nos habéis acompañado a lo largo del ciclo y hoy en el final, en el que además habéis tenido, al hacer las preguntas quienes habéis intervenido, pues una enorme también perspicacia y altura. De manera que nos felicitamos todos, también nos vamos a felicitar los miembros de la academia por haber pensado dedicar este curso académico a chequear el Estado de Derecho, que cada cual sacará sus conclusiones, pero que cuando menos podemos decir que su estado es nada elegante, lo dijo la profesora en una de sus respuestas, y desde luego que está con pronóstico reservado. Vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias.